Bueno, cordial saludo, mi nombre es Laura Natalia Lozano Reyes y les doy la bienvenida al panel Construyendo Conocimiento, una mirada a los paradigmas. En esta ocasión nos acompañan tres panelistas expertas en los paradigmas de investigación. Es así como cada una de ellas va a realizar una breve presentación para ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Janet Martín Herrera, magíster en educación y especialista en el paradigma sociocrítico. Es para mí un gusto estar aquí acompañándolas en esta tarde. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Galindo Murillo, yo soy magíster en TICs aplicadas a ciencias de la educación y especialista en el paradigma interpretativo. Gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Reyes Jerez, magíster en química ambiental y especialista en el paradigma pragmático. Y esta noche estoy aquí con ustedes, encantada de participar en este espacio. Bueno, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad, ellas nos ayudarán a comprender cómo estas perspectivas epistemológicas nos permiten abordar la realidad desde diferentes enfoques, cada uno con sus fortalezas, limitaciones y aplicaciones. Para orientarlos un poco, les brindaré una breve introducción utilizando una de las muchas definiciones de lo que es un paradigma. Según Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, un paradigma es un conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un periodo de tiempo particular. Incluye supuestos teóricos, leyes, métodos y aplicaciones que permiten a una comunidad científica identificar problemas relevantes y métodos para resolverlos. A continuación, realizaré una serie de preguntas y casos que cada una de las panelistas analizará y desarrollará según sus conocimientos respecto a cada paradigma. Para iniciar, hablaremos sobre la relevancia de la aplicación de los paradigmas en la investigación educativa. Para eso vamos a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿de qué manera cada paradigma redefine nuestra comprensión de la educación como campo de estudio? Profesora Janet. Sí. Desde el paradigma sociocrítico que tiene sus raíces en la Escuela de Frankfurt, Alemania, donde dichos autores, influenciados por pensadores como Marx y Habermas, argumentaban que la investigación social no podía limitarse a la observación neutral, sino que debía comprometerse con la emancipación de los individuos y la transformación de las estructuras sociales. Es así como dicho paradigma se expandió con el tiempo a diferentes países y contextos donde otros autores como Giroux, Karl, Kenning, Freire adaptaron la teoría crítica al campo de la educación, promoviendo la pedagogía crítica y la investigación, acción participativa. El objetivo de la investigación del paradigma sociocrítico no es solo comprender la realidad, sino también transformarla en beneficio de los oprimidos. Gracias. Bueno, por su parte, desde el paradigma interpretativo, se redefine nuestra comprensión de la educación como el campo de estudio al enfatizar la importancia de los significados, las experiencias subjetivas y los contextos culturales en los procesos educativos. Este tipo de enfoque se centra en comprender cómo las personas interpretan y construyen su realidad en el ámbito educativo, considerando factores históricos, sociales y culturales que influyen en sus prácticas y concepciones. Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo simbólico e interpretativo y la etnografía, así como la antropología. Sus principales impulsores surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl como su fundador. Entre sus autores más representativos están Deloy, Baden, Barger, Schatz, Madden, Blammer y Lachmann, etc. Bueno, entre tanto, para el paradigma pragmático, se tiene en cuenta que es un paradigma más reciente, basado en el pragmatismo de Peirce y James, que introdujeron una corriente filosófica en el siglo XIX, que en términos generales plantea como criterio de verdad la utilidad o valor práctico. Según Marx, en 2018, el desarrollo del pragmatismo refleja el resultado de la guerra entre paradigmas
en la que se criticó el uso único de un método de investigación, dando como resultado un movimiento para utilizar enfoques diferentes que incluyan métodos y datos tanto cualitativos como cuantitativos. El paradigma pragmático combina enfoques para resolver problemas educativos concretos, priorizando siempre los resultados prácticos. Ok, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo la elección de un paradigma específico influye en la capacidad de resolver problemas educativos complejos? Bueno, tomo la palabra. El crítico no se limita a describir o interpretar los problemas educativos, sino que busca generar soluciones que transformen las estructuras de poder y promuevan la justicia social. Por ejemplo, en lugar de simplemente documentar las desigualdades en el acceso a la educación, una investigación desde el paradigma sociocrítico buscaría identificar las barreras sistémicas que las producen y propondrá acciones concretas para eliminarlas, involucrando, importante, lo que voy a mencionar, a la comunidad educativa en el proceso, ya que todos somos actores. Gracias. Perdón, se quedó el micrófono. Eso, retomemos. El paradigma interpretativo, a diferencia del paradigma crítico que acabó de exponer la profesora Gloria, influye significativamente en la capacidad de resolver problemas educativos complejos, ya que se centra en las experiencias, las percepciones y los significados que los actores educativos otorgan a esos fenómenos. Este tipo de enfoque permite comprender la diversidad de esas perspectivas, abordando problemas en su contexto, tal como se ve en el artículo titulado Contribución sobre los paradigmas de investigación de Carmen Rico y Lorenzo, que es un artículo de revisión. Se evidencia que este tipo de enfoque busca fomentar las soluciones personalizadas, realizando una reflexibilidad sobre el tema. Y también promueve relaciones colaborativas, dando soluciones que respetan no solamente la diversidad, sino que generan un impacto significativo a nivel local. Bueno, en este punto, en cuanto al paradigma pragmático, es importante mencionar que la elección del paradigma define el enfoque de la investigación. Entonces, en cuanto al paradigma de investigación pragmático, podemos decir que representa un papel básico en la ciencia y asimismo en la vida diaria. La selección correcta de este paradigma puede dirigir acertadamente la investigación y permite investigar el fenómeno estudiado con claridad. Entonces, el paradigma pragmático nos brinda la flexibilidad para abordar problemas desde múltiples perspectivas y de acuerdo a lo encontrado por varios autores, es importante resaltar que este paradigma ha permitido a los investigadores la oportunidad de buscar puntos útiles de conexión entre datos tanto cualitativos como cuantitativos para desarrollar y encontrar los resultados más efectivos en el estudio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las fortalezas. Y para esto vamos a preguntar, ¿qué aporta cada paradigma como ventaja única al abordar fenómenos educativos desde diferentes perspectivas? Bueno, yo creo que la mayor ventaja que brinda el enfoque interpretativo es porque permite comprender la diversidad y las subjetividades en el proceso educativo. Desde el paradigma crítico, este empodera a las comunidades para generar cambios sociales. Entre tanto, el paradigma pragmático es muy versátil. ¿Por qué? Porque él toma métodos de acuerdo al problema, lo que le facilita encontrar soluciones prácticas y contextuales. Bueno, y pues supongo que estos métodos tendrán debilidades y limitaciones.
¿Qué desafíos enfrentan los investigadores al trabajar exclusivamente dentro de un paradigma y cómo podrían abordarse estas limitaciones? Bueno, en cuanto a las limitaciones que presenta el paradigma interpretativo, pues es la subjetividad, ¿cierto? Es como la que más se resalta, porque puede comprometer la generalización y puede permitir que se mitigue con la triangulación de los datos. Esa sería como la principal debilidad que tiene este tipo de paradigma. En el paradigma crítico, voy a mencionar que puede contener una alta carga ideológica que puede sesgar los resultados. Esta requiere reflexibilidad constante. Y en el paradigma pragmático tiene como debilidad la falta de un marco teórico claro, debido a que puede contener diversas metodologías y entonces ocurre la dificultad de equilibrar un rigor metodológico. Bueno, pero existen contextos educativos donde un paradigma resulta insuficiente o inapropiado. ¿Y por qué? Sí, sí. Efectivamente, por ejemplo, en el paradigma interpretativo existen contextos educativos en los cuales este tipo de paradigma puede resultar insuficiente o inapropiado. Ya recordemos que, como lo dije anteriormente, el paradigma interpretativo se centra en comprender las realidades subjetivas de los individuos, sus experiencias y sus percepciones, buscando interpretaciones de fenómenos educativos desde una perspectiva constructivista. Sin embargo, como vemos en algunos contextos educativos, este tipo de enfoque puede no ser el más adecuado, como es el caso de los contextos en que se requieran respuestas claras y objetivas en situaciones donde es fundamental obtener datos precisos y objetivos, como por ejemplo en los exámenes de matemáticas a nivel escolar de las pruebas saber realizadas por el IFES, donde se busca evaluar el dominio de ciertos conceptos específicos y donde se necesita un enfoque más de tipo cuantitativo. Como vemos, cuando sería más apropiado en este tipo de situaciones trabajar un paradigma más positivista, cuando hay estas necesidades de intervención rápida y eficaz y en contextos donde se busca la estandarización que requieren enfoques un poco más estructurados y basados en datos más cuantificables. Bueno, voy a intervenir con el paradigma sociocrítico, que está en contextos de ambientes educativos conservadores o tradicionales. ¿Por qué? La razón se encuentra en que en estos contextos donde las tradiciones, religiones o valores culturales son muy arraigados, cuestionar las normas sociales o proponer cambios puede generar resistencia. Como ejemplo tenemos en comunidades educativas religiosas, discutir críticamente las estructuras de poder relacionadas con la religión puede ser visto como una amenaza a las creencias fundamentales de la comunidad. Gracias. En cuanto al paradigma pragmático, sí puede resultar insuficiente o inapropiado en ciertos entornos educativos, sobre todo en aquellos que tienen un enfoque teórico, reflexivo o abstracto, en los que puede no ser el más adecuado en el desarrollo de competencias abstractas o teóricas. Por ejemplo, en disciplinas que requieren un alto nivel de abstracción como las matemáticas puras, la filosofía o la teoría literaria, las cuales no presentan una aplicación inmediata. Y en la diversidad de varios estilos de aprendizaje, donde sabemos que no todos los estudiantes, por ejemplo, de un grupo aprenden de la misma forma. Entonces, debido a que no se conocen esos procesos, entonces este método no resulta ser de igualdad para todos. Y también en estudios que han mostrado de pronto desarrollo de habilidades metacognitivas que requieren un trabajo más reflexivo. Vamos a generar como unos ejemplos más concretos para darnos a entender, ¿sí? ¿Qué factores contribuyeron al éxito de investigaciones educativas específicas realizadas bajo cada paradigma? Bueno, en cuanto al éxito de las investigaciones educativas bajo el paradigma interpretativo,
radica en su enfoque en la comprensión profunda del contexto, la participación activa de los actores educativos y el uso de las metodologías flexibles como estudios de casos y las entrevistas. Estas investigaciones producen conocimientos situados respecto a la diversidad cultural y social, mientras ofrecen soluciones prácticas y aplicables. Podemos citar el caso de investigaciones recientes como la titulada Actitudes de estudiantes en grado cuarto y quinto frente al aprendizaje de las matemáticas, de los investigadores Jiménez Espinosa, Alfonso Borges, Rodríguez, Castro Torres y Puentes Blanco. Fue una investigación que se adelantó hace un poco en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde se buscó identificar las actitudes que tenían los estudiantes de cuarto y quinto de primaria, teniendo en cuenta la identificación de las causas que generaron actitudes negativas frente al aprendizaje de las matemáticas, ocasionando un bajo rendimiento académico. Y eso se vio reflejado en el índice sintético de calidad del año 2015 para la institución educativa donde se realizó dicho estudio, al aumentar los niveles de insuficiencia y disminuir los niveles de avanzado. Este estudio permitió describir el proceso metodológico dentro de una investigación con un enfoque cualitativo de corte interpretativo. Y se usaron como instrumentos en este estudio cuestionarios, narrativas y también una observación de tipo participante. En el paradigma crítico nos encontramos con proyectos de investigación que empoderan comunidades para transformar sus escuelas. Es el ejemplo de la investigación de vulnerabilidad educativa, un estudio desde el paradigma sociocrítico de Díaz López y Pinto Loría, 2017, donde este enfoque teórico permitió analizar la vulnerabilidad educativa desde una perspectiva que considera las desigualdades y las injusticias sociales como factores determinantes. El estudio involucra a toda la comunidad educativa. Esta participación múltiple enriqueció la comprensión del fenómeno de la vulnerabilidad educativa, considerando las perspectivas de todos los actores involucrados, siendo así un éxito. En cuanto al paradigma pragmático, los programas de intervención educativa que usaron métodos mixtos para mejorar el rendimiento académico, como por ejemplo en el estudio de Pereira 2011, en el que se aplicó un diseño de un método mixto en la investigación en educación, como una experiencia concreta donde se aplicó un método mixto para la comprensión de una temática educativa en el ámbito universitario. Bueno, muchas gracias. Queda un poco más clara este tema. Para eso vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones podemos aprender de investigaciones educativas exitosas en términos de la elección paradigmática? Bueno, yo creo que es fundamental seleccionar el paradigma alineado con los objetivos de estudio. Estoy de acuerdo y sumo a esto el contexto y las preguntas de investigación. Además, es importante también los enfoques flexibles que son utilizados en el paradigma pragmático, que son especialmente útiles en escenarios multidimensionales. Pasemos a unas reflexiones éticas y prácticas. ¿Cómo influyen los valores del investigador en la implementación y los resultados de una investigación dentro de un paradigma? Bueno, en cuanto a los valores del investigador en el paradigma interpretativo y crítico, los valores del investigador son explícitos e influyen directamente en el proceso. Es correcto, dado que la investigación no es una actividad neutral, sino que está orientada por valores como la justicia social, la equidad, la emancipación y la transformación social. En cuanto al paradigma pragmático, ellos reconocen que los valores son inevitables. Sin embargo, su mayor enfoque está en los resultados útiles para la comunidad. ¿Y qué impacto práctico tienen los paradigmas críticos y pragmáticos en promover el cambio social en contextos educativos reales? El crítico busca transformar inequidades estructurales
promoviendo justicia social en el sistema educativo. Y el pragmático, podemos decir que genera soluciones inmediatas, lo que se necesita, y efectivas a problemas concretos, como la mejora de la infraestructura escolar o estrategias pedagógicas inclusivas que tendrían una aplicabilidad inmediata. Bueno, ¿cómo la elección de los paradigmas aquí mencionados influyen en la capacidad de resolver problemas educativos complejos? Bueno, el paradigma interpretativo es un paradigma de tipo eficaz para resolver problemas educativos complejos, porque este tipo de paradigma prioriza la comprensión profunda de los fenómenos en contextos específicos. Y esto permite promover soluciones que respetan la diversidad y generan un impacto significativo a nivel local. En un estudio realizado en el año 2020 por González Gutiérrez titulado Mujeres en la investigación matemática, de la universidad de la universidad pública aquí en el departamento de Boyacá, vemos que en este estudio se buscó determinar los escenarios de visibilización y se logró mostrar las formas de participación de las mujeres en el avance del desarrollo científico desde sus aportes en la matemática. Especialmente se destacó la trayectoria de 3 mujeres matemáticas colombianas. La estructuración de este estudio se basó en los métodos de la historia social y se acudió a la fenomenología para la descripción y narración de los hechos y se apoyó en la hermenéutica para la interpretación de los datos recolectados. Este fue un estudio pues que dio mucha visibilidad sobre el trabajo de las mujeres en el área de las matemáticas en el departamento. Bajo el paradigma sociocrítico, este influye en la resolución de problemas educativos complejos al fomentar la transformación social mediante la reflexión crítica. La participación activa de todos los involucrados y la integración de teoría y práctica. Este enfoque permite analizar causas estructurales de los problemas, priorizando la justicia social y promoviendo soluciones colaborativas que ataquen las raíces de las desigualdades y promuevan el cambio hacia una educación más inclusiva y equitativa. Bueno, la resolución de problemas educativos, en cuanto al paradigma pragmático, podemos decir que tiene un gran valor en la resolución de problemas educativos complejos, especialmente cuando se requiere una acción rápida, práctica y orientada al resultado. Sin embargo, su énfasis en la solución inmediata y efectiva puede resultar insuficiente cuando se trata de problemas educativos que impliquen cuestiones más profundas, como por ejemplo las desigualdades estructurales, la formación en valores o en el desarrollo integral de los estudiantes. En esos casos, la resolución de problemas educativos complejos puede requerir un enfoque más amplio y multidimensional que combine tanto la corriente pragmática con perspectivas teóricas y críticas más profundas. Bueno, antes de finalizar, quisiera que me dieran cada una 3 palabras para definir cada uno de sus paradigmas. Iniciemos con la profesora Nancy. Bueno, yo pienso que las palabras que definen más al paradigma o que lo describen mejor al paradigma de tipo interpretativo son la reflexión, la realidad y los significados. Bueno, muy bien. Profesora Janet. Claro que sí. Desde el paradigma sociocrítico, las 3 palabras que pueden encerrar son reflexión, acción y transformación. Muy interesante. Y por muchas último, gracias. ¿Sí? Y por último, entonces tendría yo 3 palabras para definir el paradigma pragmático que yo elegiría las palabras racional, analítico y utilidad. Bueno, listo. Muchas gracias por participar en este debate. Para finalizar, quisiera que realizáramos una reflexión breve sobre los paradigmas tratados en el campo de la educación, utilizados para guiar y comprender la realidad educativa y lograr una transformación. Los paradigmas interpretativo, crítico y pragmático ofrecen perspectivas complementarias. El primero
profundiza sobre las subjetividades y los contextos específicos. El segundo promueve la justicia social al cuestionar estructuras de poder. Y el tercero aporta flexibilidad al combinar métodos prácticos según las necesidades. Pues esta diversidad muestra que la investigación educativa implica un compromiso ético, metodológico, orientado a abordar desafíos complejos con profundidad y con un propósito transformador. Bueno, muchas gracias a todos, a la audiencia y a nuestras panelistas por estar en este espacio. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias.